Dios me ayudó a poner esta prédica por título, El peligro de volver a la esclavitud, ¿no? El gran peligro de volver a la esclavitud. Siendo salvos, fuimos libertados del pecado, de la muerte, del poder de Satanás por Cristo, pero ahora siendo salvos y por decisión propia, podemos regresar a ser otra vez esclavizados. Y eso es como vamos a ver, hermanos, es un gran peligro. Entonces vamos a Gálatas, seguimos con nuestro estudio de Gálatas, lo estamos retomando después de 2 domingos por ahí. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 12, la primera parte del 12. Vamos ahí, por favor. Gálatas capítulo 4, del 8 al 12. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén, ¿lo tiene? 4 del 8 al 12. Le voy a la lectura, me va siguiendo, hermano. Dice: ciertamente, en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, que el Señor nos guíe, nos dirija. Señor, gracias, Padre, porque eres un Dios todopoderoso, Señor. Gracias porque siendo un Dios infinitamente perfecto, Señor, estando en tu gloria, Señor, te humillas, vienes a esta tierra, Señor, para salvar al peor de los pecadores, Señor, que eso éramos cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque esa gran obra de salvación fue motivada exclusivamente por tu amor, Señor, porque eres un Dios de amor, Padre. Te doy gracias por el amor que has mostrado en esta iglesia, Señor. Es una bendición, hemos visto tus maravillas, Señor, en 2 semanas cumpliendo 1 año, Padre, solo porque tú eres nuestro noble sostén. Gracias porque nuestro Señor Jesús no escatimó su vida, sino que Él la entregó por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque cuando estuvimos muertos en delitos, en pecados, Señor, tú nos trajiste a vida, Padre. Te pido que ilumines nuestro entendimiento, Señor, que estas verdades queden marcadas, Señor, queden tatuadas en nuestro corazón, Señor, que este conocimiento de ti nos lleve a amarte, Padre, nos lleve a tener más fe en ti, Señor, en ese Dios todopoderoso que tenemos, Señor, que nos lleve a confiar en ti, a depender solamente de ti, Señor, en todo lo relacionado a tu obra, Señor, en el crecimiento de esta iglesia, Padre, en nuestra santificación personal, Señor, en llevar evangelio a otros, Padre, en todo, Señor, que dependamos exclusivamente, Señor, de tu poder y de las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Padre. Doy gracias por esta porción de Gálatas, Señor, por cómo guiaste al apóstol Pablo, Padre. Guíame, Señor. Tú sabes, Señor, somos inútiles, Padre, pero, Señor, tú guía tu palabra, Señor. Úsala, Señor. Úsame, Padre, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ahí está. Dice, aquí usé esta traducción, la nueva traducción viviente. Lo vamos a ir siguiendo, desmenuzando el versículo. Él empieza y dice: antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, dice, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Pablo inicia esta porción recordándonos, Señor, recordándole a los Gálatas de dónde los había él sacado, de dónde los había sacado. Les anima a recordar de la situación en la que se encontraban ellos antes
de tener a Cristo en sus vidas, antes de conocer a Dios. Y este conocimiento no es ese mero conocimiento que tenemos de Dios por su revelación general, ¿no? Sabemos, en Romanos dice que las cosas invisibles de Dios, dice, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Nadie puede decir que no conoce a Dios. Él se ha revelado a nosotros de una forma majestuosa, poderosa, de una forma general a todos, por medio de ¿qué? De su creación. Pero dice, antes de conocer a Dios, no se refiere a este tipo de conocimiento general, sino se refiere a ese conocimiento que ya los Gálatas habían llegado a tener de Dios, un conocimiento íntimo, ya un conocimiento personal. Esta palabra conocer, por ejemplo, es la que se usa cuando se dice, y Adán conoció a Eva, ¿verdad? Y engendraron un hijo. O sea, habla de un conocimiento ya íntimo, ya personal. Les dice, antes de conocer a Dios, antes de tener este encuentro personal con Jesucristo, antes de tener ya esta relación íntima con Dios, antes de conocerle y de poderle llamar Abba, Padre, recuerden dónde estaban. O sea, Pablo les quiere recordar dónde estaban, en la situación en la que se encontraban y por tanto en la que nos encontrábamos también cada uno de los que hemos sido salvos. Le dice, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Dice, aquí hay, hermanos, una realidad, y es una realidad tremenda, tremenda. Dice, antes de conocer a Dios, eran esclavos de los llamados dioses. Inevitablemente, hermanos, antes nosotros que no conocíamos a Dios, estamos esclavizados, hermanos, y yo se los digo, a ídolos, dioses del corazón, pero en última instancia, y lo dice la palabra, a demonios. A demonios, es lo que le está recordando. Miren, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Ustedes recuerdan cuando en su viaje misionero Pablo, lo vimos en todo el contexto de Gálatas, Samuel nos lo estuvo platicando. Ustedes se recuerdan cuando en Listra se encontraba un hombre lisiado de las piernas. Ellos llegan a Listra, está un hombre lisiado de las piernas. Pablo lo ve y le dice, mirando que tenía fe, le dice, levántate, ¿verdad? Y le dice, y él que de inmediato se levanta y él anda. Entonces, ¿qué pasa? Los que lo ven, ¿qué pensaron de ellos? ¿Qué pensaron de ellos? Le llamaban a Bernabé Júpiter, ¿recuerdan? Y a Pablo Mercurio, ¿no? ¿Y qué dicen ellos? No, espérense. Somos hombres de carne como ustedes, ¿no? Esta obra es solo de ¿quién? Dice, del Dios Todopoderoso. Pero ellos adoraban a dioses. En este caso se nos explica que era un Júpiter y un Mercurio. Pero, ¿qué hay de peligroso en adorar a un Júpiter o a un Mercurio? Podríamos pensar, ¿verdad? O sea, ¿qué hay de peligroso? Al fin ni existen, ni hablan, ni escuchan. Hay que cargarlos, ¿no? O sea, ¿qué hay de peligroso? Bueno, el peligro es que los demonios estaban ocultos tras cada uno de esos dioses paganos. Mira, hermano, vamos primero a los Corintios 10:20, por favor. Vamos a movernos ahí. Primero a los Corintios 10:20. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Dice, antes digo, nuevamente, este es Pablo, ¿verdad? Dice que lo que los gentiles sacrifican, ¿y qué dice, hermanos? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Muévete ahí mismo en 1 Corintios, muévete al 12:2, por favor. Muévete un poquito adelante ahí al 12:2. 12:2. Primero a los Corintios 12:2, adelante. Dice, ¿sabéis que cuando eras gentiles, ¿qué dice? Se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Quién era quien los extraviaba?
¿Quién era quien los llevaba a adorar a estos ídolos mudos? Era Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios. Ellos eran los que los conducían a un culto dirigido a ídolos. Y es lo que ha querido Satanás, ¿verdad? Desde siempre. Que adoremos cualquier Dios minúsculo, cualquier Dios, cualquier ídolo que no sea el Dios verdadero. Entonces Él está recordando eso. Recuerden, antes de conocer a Dios nuevamente, íntimamente a Dios, eran esclavos, estaban esclavizados en última instancia. ¿Por quién? Les dice, por demonios. Es por demonios. Es una verdad bíblica, por demonios. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros, verdad? ¿Qué hay de nosotros? Vamos a ver. Miren, ya está hablando de nuestra situación sin Cristo. ¿Sí? Empieza a hablar de nuestra situación sin Cristo y en el mismo contexto. Dice, nosotros sin Cristo teníamos el entendimiento entenebrecido. Cuando encontramos esta palabra en las Escrituras, entenebrecido, tinieblas, hace referencia a ¿qué? A una influencia ¿de quién? De Satanás. Así, tal cual, demoníaca. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Dice, por la dureza de nuestros corazones. ¿Sí? Así estábamos nosotros sin Cristo. Dice, en los cuales, vamos a decir, en nosotros sin Cristo, ¿sí? En nosotros sin Cristo, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermanos? ¿Quién es? Satanás. Dice, Satanás nos cegó el entendimiento. Así estábamos. Él nos había cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no nos resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Dios. Así estábamos nosotros sin Cristo. El entendimiento entenebrecido, ¿para qué? Para las cosas espirituales, para las cosas espirituales. Y esto lleva consecuencias terribles en nuestras vidas. O sea, el no dar la gloria a Dios, el no reconocer a Dios como el único, ¿verdad?, que puede darnos salvación, el no reconocerlo, inevitablemente nos lleva a esclavizarnos a estos demonios y en última instancia a nuestros pecados. ¿Sí? Estamos entenebrecidos y por ese entenebrecimiento y negación de Dios, Dios nos entrega a nuestras pasiones. Inevitablemente nos lleva a hundirnos en nuestros pecados. Dice, les voy a leer esto, dice, también habla de nuestra situación sin Cristo, y lo vimos en Romanos con las clases que nos está dando Luis. Nuestra situación sin Cristo, ¿cómo era? Dice, se lo voy a leer, está en Romanos 12, dice, cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como nosotros no aprobamos tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y nosotros sin Cristo, ya teniendo esta mente reprobada y habiendo sido entregados por Dios, ¿qué pasó? Nos atestamos, dice la palabra de Dios, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso éramos nosotros sin Dios. Sin Dios, eso éramos nosotros. Como creyente, hermano, ¿no te frustras a veces que estás compartiendo el evangelio a alguien y tú lo ves tan claro y dices, ¿por qué no entiende? ¿No te pasa? ¿Por qué no entiende? Pues por esta razón. Yo no entendía. Yo no entendía. ¿No? Dios usó a un amigo mío, una y otra, y yo no entendía. No entendía. ¿Por qué? Porque estaba entenebrecido. Tenía mi corazón que totalmente duro. Es una realidad. Ahorita se oraba diciendo, nuestra lucha es contra potestades. Es una realidad. Es una realidad. Mira, hoy en día, hermano, el Espíritu Santo, uno de sus ministerios es contener la maldad, ¿verdad? Es eso, está haciendo hoy, contener la maldad.
allá, cuando venga la tribulación, cuando vengan los juicios de Dios, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo de contener la maldad será retirado. Entonces, ahí sí el hombre ya en su total libre albedrío, ¿sí? En su total libertad, sin el Espíritu Santo que contenga la maldad, se va a entregar a la adoración de demonios. Totalmente ya, totalmente. Te leo rápidamente lo que dice aquí Apocalipsis. Habla de los juicios de las trompetas, habla de esta parte del juicio de Dios sobre los que lo han negado. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ya abiertamente, ¿no? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Para poder ser liberados de este poder, lo voy a decir así, hermanos, satánico, que había en nuestras vidas, de esta total dureza de nuestro corazón, se requería un poder mucho más grande. Se requería que llegara el poder de Cristo a nuestras vidas. Solo de esa manera. Solo de esa manera. ¿Sí? Pensaríamos o pudiéramos pensar que el hecho de que estábamos entenebrecidos, duros de corazón, cegados totalmente, no había posibilidad que la luz del Evangelio resplandeciera en nosotros, ¿lo vemos? Pareciera que eso fuera suficiente para que pudiéramos decir, entonces, ¿cómo es que soy salvo? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedo entender qué pasó? Porque un día entendí, pero parecía que nos preguntáramos, ¿cómo? ¿Qué pasó? Estudiando, hermanos, y gracias a Dios uno cuando Dios le da el privilegio de pararse aquí al frente, uno se pone a leer y a leer y a leer y a leer. Yo leía a Samuel Pérez Millos y él decía, parece ser que Pablo, en este versículo, dice, parece ser que él se preocupó y dijo, no vaya a ser que estos Gálatas piensen que hicieron algo para ser salvos, ¿sí? Dice, parece ser que así pensó Pablo, parece ser. Entonces él dice, así que ahora que conocen a Dios, este conocer a Dios nuevamente habla de un conocimiento íntimo. Dice, ahora que lo conocen ya, ahora que le pueden decir, Padre, ¿sí? Y él agrega, y no es que se equivocó, ¿verdad? No es que estaba ahí en el papiro y que escribió y dijo, chin, ya la regué, voy a corregir entre paréntesis. No, con toda intención lo hace. ¿Qué dice? O mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes. ¿De qué habla esto? ¿Qué nos quiere enfatizar aquí Pablo? Pablo nos quiere enfatizar que si conocemos a Dios hoy es porque Dios ya nos conocía de una forma íntima desde mucho antes. ¿Sí? Es lo que quiere dejarnos aquí el apóstol Pablo muy claro. Él ya nos conocía. Por eso es que ahora le conocemos. Te platicaba un poquito con mi hermana Diana. Sabemos, hermanos, que se predica en varias iglesias y se los digo, hermanos, en México, Durango, todo el país, se predica que el hombre sin Cristo tiene cierta capacidad ahí de poder responder a un llamado espiritual, ¿cierto? Se predica que el hombre llegó a Cristo porque él, por él mismo, entendió el mensaje y entonces, escuchen esto, entonces él, entendiendo el mensaje, él decidió aceptar o rechazar, ¿cierto? Es lo que se enseña. Eso no es bíblico. No es bíblico. Y esa enseñanza, yo se los digo y con todas las letras, es muy peligrosa en la vida de una iglesia, lo vamos a ir viendo con la ayuda de Dios. Es muy peligrosa por el simple hecho de que no es bíblica, no es lo que enseña la palabra de Dios.
no es lo que enseña la palabra de Dios. Es el pastor Miguel Núñez, algunos lo conocen, Miguel Núñez. Mi esposa me comentaba, él dice, es necesario que el entendimiento de lo que éramos sin Cristo llegue e impacte otra vez nuestras iglesias. Es necesario que nos quede bien claro nuestra condición sin Cristo. Es necesario que eso pase. Es lo que nos dice, es necesario. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que le podemos dar toda la gloria a nuestro Dios. De otra manera le robamos la gloria a Dios. Y no es una enseñanza, nuevamente, no es bíblica. El que pienses que tú contribuyes en algo, escúchame bien, tú, por tu fuerza, por tu carne, que tú contribuyas en algo para tu salvación o para tu santificación, eso no es bíblico. Eso no te lleva más que a que te hundas más en tus pecados, en verdad, en verdad. Hay una doctrina, dice Miguel Núñez, él le ha llamado de la incapacidad, de la inutilidad del hombre, así le ha llamado. En un tiempo pasado se le llamó de la depravación total del hombre. Él le llama de la incapacidad total del hombre para responder a algo espiritual sin Cristo. Y él dice, esta doctrina debe de impregnarnos otra vez. Sí, hermano, hay que entenderla porque es la única forma en que nos desarma y nos preguntamos después de entenderla, entonces, ¿cómo es que soy salvo? Por pura gracia. Por pura gracia. No había nada bueno en ti ni en mí. Nada. Hay que entenderla para que digamos, Señor, por pura gracia y gracias a ti. ¿Y toda la gloria para quién? Para nuestro Dios. Toda la gloria para nuestro Dios. Mira, yo le quiero dar muchas gracias a Dios. Él nos ha estado guiando aquí a Samuel, Armando, Luis, a mí. Ahí soy como diría Pablo, el abortivo ahí. Nos está guiando ¿a qué? A trabajar en los artículos de fe. Y mira, yo le doy gracias a Dios porque en verdad ha sido un tiempo de mucha bendición. Y yo creo que el Señor a través de nosotros está haciendo un buen trabajo. Y te voy a leer uno de ellos. No pedí permiso, pero bueno, te voy a leer uno de ellos. Te lo voy a leer corrido y luego lo vamos a leer poco a poco, y por eso están las hojitas, pero te lo voy a leer primero. Y tú escúchame, esto habla de quién. Esto en nuestros artículos de fe, cuando se les han entregado, habla de la parte del hombre, y dentro del hombre hay varias secciones. Habla de la parte del hombre cuando ya está caído, ¿sí? Habla así, en los artículos de fe hay varias, ¿verdad? De Dios, del Hijo, Espíritu Santo, etcétera, de la creación, del hombre antes, del hombre aquí. Aquí este punto es cuando el hombre ya está, ¿qué? Caído. Escucha la redacción de este artículo y lo vamos a ir viendo. Dice, creemos que a raíz de la caída de ese primer pecado, todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa totalmente depravada. Eso creemos. Por lo tanto, no pueden buscar a Dios. No pueden. No pueden buscar a Dios o hacer aquello que es aceptable a Dios. No pueden. Así es que nacen como hijos de ira. ¿Sí? Nacimos como hijos de ira, con un libre albedrío, sí, con un libre albedrío, pero esclavizado al pecado. Donde la única opción era o peco, o peco, o peco. No había otra opción. Éramos enemigos de Dios. Estábamos sujetos a la muerte, sin esperanza alguna, sin poder alguno para tener la capacidad en nosotros mismos de restauración. Debido a todo lo anterior, todos los seres humanos pecamos en palabra, en pensamiento y en hecho, y somos responsables y justos merecedores de condenación. ¿Sí? Es uno de los artículos de fe. Pero ubícate, lo que dice Pablo aquí, acuérdate dónde estabas, ¿sí? Es lo que dice Pablo, recuerda dónde estabas, cómo estabas cuando Dios te buscó, recuerda. Vamos a irlo desmenuzando y sígueme ahora con tus hojitas. Y por cierto, puse solo unas pocas referencias bíblicas. En los artículos de fe hay muchísimas referencias bíblicas. Hermano,
Vamos a orar otra vez, vamos a orar, porque el Señor nos deje bien claro esta verdad. Vamos a orar de nuevo. Señor, abre nuestro entendimiento, Padre. Yo sé que en algunos lo has hecho y gracias a Dios por eso, Señor. Quizás otros están en proceso, quizás otros es la primera vez que lo escuchen, no sé, Señor. Pero abre, Padre, nuestro entendimiento, Señor. Ya tenemos vida en Cristo, Señor. Nuestro entendimiento hoy ya no está entenebrecido. Ya tenemos la mente de Cristo, Señor. Ya podemos entenderte, ya podemos conocerte, ya podemos amarte. Ahora ayúdanos a entender de nuestra situación cuando tú nos buscaste, Señor. Ayúdanos en verdad, Padre, que nos quede totalmente claro, Señor, para que no nos atrevamos a robarte la gloria en absolutamente nada, Señor. Ese es el propósito, Señor. Si es una verdad bíblica, es una verdad buena para nuestras vidas. Y lo que debe provocar es que te amemos más, Padre Santo. Que te gloriemos más, Señor. Eso es lo que debe provocar esta verdad. Y te ruego que eso provoque en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Mira, vamos a seguir. Vamos a ir leyendo. Lo tienes ahí en las hojas. Me puedes escuchar o lo puedes ver aquí, como tú quieras. ¿Sí? Una porción ¿de qué? De esta parte del artículo y una base bíblica. Hay muchas más, pero fui escogiendo una de cada uno. Dice, creemos que a raíz de la caída, el primer pecado, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Totalmente depravada. Mira lo que dice Tito 1, 15 al 16. Para los corrompidos e incrédulos, ¿qué dice, hermanos? Nada es puro. Pero ubícate, ahí estábamos nosotros, ese es el punto, ¿sí me sigues? Ese es el punto, ahí estábamos nosotros, dice, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables. Nosotros éramos abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena, ¿sí? Cualquier obra buena, la fe es una obra buena, ¿cierto? El arrepentimiento es una obra buena, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Éramos inútiles para cualquier obra buena. Dice, por lo tanto, sigo leyendo el artículo, no pueden buscar a Dios o hacer aquello que es aceptable a Dios. Ahora vamos a leer el versículo, Romanos 3, 10, 3. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, nadie. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera tú, ni siquiera yo, no hay ni siquiera uno. Sigo el artículo, es así que nacen como hijos de ira. ¿Éramos hijos de qué? De ira. Efesios 2, 1, 3, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjate, estábamos totalmente vulnerables, expuestos, indefensos, ¿a qué? A la ira de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué es la ira de Dios sobre nuestras vidas? Una vida eterna en el infierno. Una vida eterna en el infierno. ¿Por qué? Porque nuestra ofensa a Dios por nuestros pecados es una ofensa infinita a Dios. Requiere un castigo infinito. Ahí estábamos nosotros. Sigue diciendo, con un libre albedrío, sí, como dije, sí, pero esclavizado al pecado. Dice Romanos, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Éramos esclavos del pecado. Un esclavo no hace nada más que lo que su amo le dice que haga. Nuestro amo era ¿quién? El pecado. Esclavos del pecado. Así estábamos nosotros. Éramos enemigos de Dios. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta, ¿qué dice, hermanos? No se sujeta a la ley de Dios. ¿Y qué dice? Pues ni siquiera puede hacerlo. Y dice el artículo, y estos están sujetos a la muerte, porque la paga del pecado es muerte.
sin esperanza alguna y sin poder alguno para tener la capacidad en sí mismo de restauración. Recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo, sin tener esperanza. No había esperanza alguna. ¿Cómo poder tener esperanza en nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo poder tener esperanza de que por nosotros mismos pudimos haber creído? No teníamos esperanza, cual ninguna. Debido a todo lo anterior, todos los seres humanos sin Cristo pecan en palabra, pensamiento y hecho, siendo responsables y justos, merecedores de condenación. En Romanos 2, 5, 6 dice más, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Eso éramos nosotros. Esta era nuestra condición sin Cristo. Mira, hermano, ¿por qué es tan importante que nos quede bien claro? O sea, nuestra depravación total, nuestra incapacidad total, solo provoca una cosa, o solo debe provocar una cosa en nosotros: que le regresemos a Dios toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria. Estamos aquí solo por lo que Él ha hecho en nosotros. Toda la gloria. Toda la gloria. ¿Y qué pasó, verdad? Entonces, ¿cómo nos trajo Dios a nueva vida? ¿Qué hizo Dios? Bueno, pues cuando terminemos de estudiar Romanos, los primeros 11 capítulos, ahí nos habremos dado cuenta de toda esa obra majestuosa de salvación, ¿verdad? Tantas cosas que Él orquestó para nuestra salvación y por supuesto para su gloria. Pero dice aquí en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habla de una muerte espiritual, ¿verdad? Una muerte espiritual. Mira, la semana pasada, quien estuvo aquí, Luis Flores nos predicaba cuando Jesús clamó a gran voz diciendo a Lázaro, diciéndole, Lázaro, ¿verdad? Ven fuera, ¿recordamos? Nos predicaba Luis. Ahora, ¿qué hizo Lázaro? Lázaro estaba en descomposición, ¿verdad? Tenía varios días, dice, ya olía mal. Sí, ya tenía 4 días, ahí estaba. ¿Qué hizo Lázaro? No, Señor, no voy fuera, aquí me quedo bien muerto. ¿Eso dijo Lázaro? Fíjate, esto es bien interesante. Lázaro estaba muerto, sí, físicamente muerto. Estaba su cuerpo, como dice, en descomposición. Lázaro no tenía ninguna posibilidad para darse vida a él mismo, ¿cierto? ¿Cómo podía haberle hecho? Ninguna. Pero hay otra cosa bien interesante. Tampoco tenía ninguna posibilidad para negarse a ser resucitado. ¿Sí o no? ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Sí lo ves? ¿Cómo? Estaba ya descomponiéndose. ¿Cómo él podía haber regenerado su cuerpo y darse vida a él mismo? ¿Cómo? No. Pero de la misma manera, cuando Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera, no tenía ninguna posibilidad de ¿qué? De resistirse, de oponerse al milagro de Dios. No pudo hacerlo porque no podía hacer simplemente nada. Estaba totalmente sujeto ¿a qué? A la voluntad de Dios, totalmente sujeto. Y eso pasa en nuestras vidas. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando, no dice cuando creíste, ¿verdad? No dice eso. ¿No? ¿Ve qué dice el versículo? Él os dio a vosotros cuando te arrepentiste. No dice eso. ¿Qué dice? Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto. ¿Sí? Cuando estabas muerto. Un muerto espiritual está muerto. Está en descomposición espiritual y no de 4 días, sino de todos los años que lleve viviendo. ¿Sí me sigues? O sea, ya apesta un muerto espiritual. Está muerto, no tiene ninguna capacidad para hacer nada, ¿sí? Para respirar, para responder, para entender, para abrir el ojo, escuchar a las cosas espirituales. No, ¿por qué? Porque está muerto. Pero aquí hay una maravilla aquí, hermano, también. Un muerto espiritual, ¿cómo podría rechazar el llamado de Dios? ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Sí? Así como un muerto espiritual no tiene capacidad para responder a las cosas espirituales, tampoco tiene capacidad para rechazar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Sí o no? Así estábamos nosotros. Lo primero que hizo Dios cuando dijo, Guillermo, ven fuera, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Mi cuerpo descompuesto lo regenera, me da una nueva naturaleza, ¿sí? Me regenera, me da nueva vida, es lo primero que Él hace. Y ya cuando fui traído a vida, entonces entendí las cosas de Dios. ¿Sí lo ves? Y entonces entendí que era un pecador. ¿Pero por qué entendí? Porque ahora sí pude entender algo espiritual. Porque Dios ya me había dado vida. Cuando yo no había hecho nada. Ese es el punto. Nada. Me dio vida. Entendí que era un pecador. Y eso que me llevó a hacer, a decirle, perdóname, Señor. ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Qué hago? Mira, cuando el apóstol Pedro predica en Hechos su primera gran predicación, cuando le está diciendo a todos los judíos, ustedes mataron a Jesucristo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los acusa y dice, pero el Señor, ¿verdad? ¿Qué dice? Le levantó de los muertos, le ha hecho Señor y Dios sobre todo, dice. Entonces dijeron, ¿qué haremos? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, varones israelitas, ¿qué haremos? ¿Pero por qué pudieron decir eso? Porque Dios ya les había dado vida ahí. Porque Dios ya les había dado. ¿Qué haremos? Y dice, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque ya tenían vida. Y ese día ahí se agregaron como 3,000. Así exactamente fue con nosotros. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. ¿Sí? Él dijo, cada uno de nosotros, donde nos haya encontrado. Mira, hermano, te platicara mi testimonio, pero me da mucha vergüenza, muchas cosas, ¿verdad? Que hice sin Cristo. Una de ellas es, yo cuando me voy a estudiar a Monterrey, sin Cristo obviamente me desvío, hice muchas cosas. Una de ellas es que tomaba, pero parecía que yo me quería matar con el alcohol. No sé, estaba como loco. Y muchas veces despertaba, literalmente, hermanos, en mi vómito. Te los digo, literal. Despertaba en mi vómito. ¿Quién sabe qué había pasado? Imagínate, cuando yo estaba ahí muerto en mi vómito, Dios me dio vida. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Sí o no? Lo único que hay que provocar en cada uno de nosotros es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Cada uno de nosotros podríamos decir, ¿por qué yo? Si me encontraste en mi vómito, en mi pecado, ¿por qué yo? Por pura gracia. Por pura gracia. ¿Y toda la gloria para quién? Para nuestro Dios. Toda la gloria para nuestro Dios. Él le dijo a Diana, ven fuera, sal del sepulcro espiritual. ¿Y qué hizo Diana? Salió y fue. No se resistió, no podía hacerlo. ¿Sí o no? Cuando dijo, Claudia, ven fuera. ¿Qué dijo Claudia? Obedeció, fue fuera. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Cuando le dijo a mi esposa, Cristina, ven fuera. Ella obedeció. Pasó de muerte a vida por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué yo, Señor? ¿Sí o no? ¿Por qué? Que no haya, hermanos, en verdad te lo digo, ninguna jactancia en nosotros, en absoluto. No te atrevas a pensar que contribuiste en algo para tu salvación. En verdad, no te atrevas a hacerlo. Dale toda la gloria a Dios. Y deja que Dios te use, que Dios se transforme, que Él te convierta en lo que Él quiere hacer para ti. Que Él confía en que Él va a hacer todo. No podemos aportar nada a nosotros. Nada a nosotros.
otro artículo más breve que se llama Llamamiento Eficaz. Lo voy a leer y quiero citar unos 3 versículos, hermanos. Dice, creemos que el llamamiento es un acto de Dios y únicamente de Dios, mediante el cual se llega a ser un partícipe verdadero de la salvación. Es Dios Padre quien es el agente específico en el llamamiento eficaz. Mira, dice, fiel es Dios, ¿qué dice? Por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo y nuestro Señor. Fiel es Dios. Dice, este llamamiento eficaz proviene exclusivamente, hermano, exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, ¿sí? No de ninguna cosa prevista en el hombre. Hay quien dice, Dios es omnisciente y Él vio el carrete como vio la película de mi papá, por ejemplo. Dice, Dios la vio y la fue viendo la película, eso es lo que dicen algunos, ¿sí? ¿Sí me sigues? Dicen, la fue viendo y dice, a ver, aquí, mi papá dice, aquí no ha recibido, aquí se negó otra vez, aquí sigue sin recibir, sigue necio, aquí ya recibió. ¿Sí? Fíjate, ¿sí me sigues? Aquí Él ya recibió. Y como Él ya recibió, entonces lo voy a predestinar ¿para qué? Para que tenga vida eterna. ¿Sí ves? Así lo explican. Es absurdo. Es absurdo. Es Dios sujetándose a la voluntad del hombre, sin entender lo que el hombre es sin Cristo. Ese es el punto. Es absurdo. Así lo dicen. Por eso se aclara y dice, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o capacidad en él mismo, en el hombre mismo, siendo en esto enteramente pasivo, muerto, pasivo. Al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que Dios ofrece y transmite. Y esto, escucha hermano, dice, por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le restó de entre los muertos. Ese mismo poder que obró en Cristo cuando le restó de entre los muertos, es el mismo poder que obró en nosotros cuando Dios nos trajo a vida. ¿Sí lo ves? Yo veo 2 cosas, digo, ¿qué tan, y yo lo hablo por mí, hermano, qué tan depravado tenía yo que estar para que se requiriera el mismo poder que resucitó a Cristo, este mismo poder para traerme a mí a vida? ¿Sí? ¿Puedo decir eso? Imagínate, qué tan descompuesto estaba. Y por otro lado, puedo tener la gran esperanza de que ese mismo poder es el que ahora me regenera y me mueve a santidad. ¿Sí lo ves? Es el mismo. Ahora yo puedo caminar en santidad y puedo decir, cualquier pecado, Cristo me lo puede quitar. Un cristiano que diga, este pecado Cristo no me lo puede quitar, está mal. No entiende lo que Cristo ha hecho en su vida. Un cristiano puede decir, en Cristo puedo salir adelante. ¿Por qué? Porque ese gran poder que resucitó a Cristo de los muertos es el gran poder que obra en mí para mi santificación. Y ahí es donde uno va soltando. Yo me apoyo en mis fuerzas, ya no en tus fuerzas, ya no. Uno va soltando. ¿Y en qué se va apoyando uno? En lo que el Dios tan grande ha hecho por nosotros. Se empieza uno a afianzar de ahí. Esta es una gran promesa. Dice, a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y por su espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades
y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer a hacer lo bueno. Pero de modo que acuden a Él con toda libertad, habiendo recibido por gracia de Dios la disposición para hacerlo. Eso es todo lo que, una parte de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obediente, ¿qué dice? De corazón. De corazón. A aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregado. Y habiendo sido libertado del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hay que entender, hermanos, Cristo nos rescata del pecado, no para seguir en pecado, ¿verdad? Él nos rescata del pecado y nos hace ahora siervos de Cristo. Aquí hay una paradoja. La verdadera libertad del cristiano, la verdadera libertad es cuando se somete por completo a Cristo. Ahí es donde encuentra su verdadera libertad. Cuando estemos en gloria, ahí seremos totalmente libres. ¿Por qué? Porque por voluntad propia estaremos totalmente sometidos a la voluntad de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad. La libertad es ser esclavo por completo de Cristo. Esa es mi libertad. Y eso es lo que me trae gozo, bendición, amor por Dios. Esa es la verdadera libertad. Hace calor, ¿verdad, hermanos? Hace calor. ¿Se quieren parar tantito? ¿Quieren parar tantito? ¿Se quieren estirar tantito? Ténganme paciencia, hermanos. Quisiera tenerlos aquí 7 horas, pero no puedo. Nada. No hicimos nada. Listo, hermanos. Ya, ¿verdad? Vamos a sentarnos. Allá Luis me va a reprobar en prédica, pero ni modo, Luis. Ahí vamos. Muy bien. Vean ustedes, dice, Pablo no entiende esto. Dice nuevamente, así ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, Pablo aquí, así como que se saca de onda, ¿verdad? Dice Pablo, ¿por qué quieren retroceder? ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pero vean ustedes, ahora los Gálatas querían retroceder por voluntad propia. ¿Sí lo ves? O sea, sin Cristo no tenían poder de hacer nada. Ahora con Cristo, ojo, y es peligroso, podemos obedecer a Dios, amén, sí podemos, pero también por voluntad propia podemos seguir ¿qué? En nuestro pecado. Pero ya eso es porque por voluntad propia. Les dice, ¿por qué quieren retroceder ya en su voluntad y convertirse otra vez en esclavos? Es absurdo. Si Cristo los libertó, ¿por qué quieren volver a esclavizarse? Aquello que los alejaba precisamente de Dios, dice, es absurdo, dice Pablo. ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Alguien vio esta película? 12 años de esclavitud. ¿Alguien la vio? ¿Alguien la vio? Sí. Es basada en un libro, ¿verdad? Un libro real, hechos reales de Solomon. Solomon vivía con su familia ahí en Nueva York. Fue real, basada en ese libro. Él vivía en su familia, fue real. Y lo secuestran, o algo así, lo drogan, lo duermen, no sé, lo secuestran. Y se lo llevan como esclavo. Se lo llevan como esclavo. Como esclavo ahí está, y pues sufre como esclavo, a trabajar, ¿verdad? Y a dar el rendimiento, y si no, latigazos. Y a darle, y como esclavo, privado de la libertad, alejado de su familia. Él, a diferencia de nosotros, él estaba esclavizado en su carne. Él podía hacer algo de esa esclavitud. Por ahí se mueve una carta aquí, una carta allá. De alguna manera, él liberado.
Nosotros no podíamos hacer nada, ¿verdad? Pero ya liberado, ¿qué hace él? Vuelve con su familia. Es como si él ya liberado dijera, no, ya estoy libre. La vez pasada me llevaron secuestrado, pero ahora yo por voluntad voy a ser otra vez esclavo. Dice Pablo, ¿qué te pasa? Es absurdo, ¿sí? No. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Ahora mira, cuando le dice esto, ¿a quién se lo está diciendo? A los Gálatas. A los Gálatas, se lo está diciendo a los Gálatas. Fíjate, los Gálatas bien pudieron haber dicho, ¿por qué dices que nos estamos volviendo a esclavizar? O sea, fíjate, esto es bien interesante. Los Gálatas pudieron haber respondido, ¿por qué dices que nos estamos volviendo a esclavizar? A Júpiter, a Mercurio, ya no lo estamos adorando a ellos. Sí, ¿lo ves? Qué interesante, ya no. Es como si le preguntaran, ¿por qué? ¿A quién te refieres, Pablo? ¿A Juno, a Neptuno, Apolo, Ceres, Diana, Marte, Minerva, Venus, Vulcano, Vesta? ¿A quién te refieres? ¿Sí? De tantos dioses paganos. Ya no estamos sirviendo a ninguno de estos dioses. Pero ve, eso era cierto, ¿sí o no? Era cierto. Vimos que servir a estos dioses es algo, veíamos hace rato algo que abominable, ¿sí o no? Es algo abominable, porque en última instancia se estaba sirviendo ¿a qué? A demonios, algo abominable a Dios. Y él está diciendo, están regresando otra vez a algo que también es igual de abominable a Dios. ¿Sí me sigues? Sí. O sea, por eso le está diciendo, ¿por qué estás regresando otra vez a las mismas abominaciones que hacías cuando estabas sin Cristo? Ellos dicen, ¿a cuáles te refieres, Pablo? ¿A cuáles? En verdad, ya no sacrificamos nada a ellos. ¿A cuáles te refieres? Sí, ¿a cuáles? Y les dice, guardan ahora los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué se le está refiriendo? ¿Qué es lo que Dios, por medio de Pablo, ve tan abominable? ¿Qué es lo que está viendo? Precisamente la práctica judaizante que Pablo estaba condenando. ¿Sí lo ves? A eso se está refiriendo y lo está equiparando. Un segundo. Sí, sígueme aquí. Trata de seguirme aquí, pero es abominable. Esto se refiere a las celebraciones judías, cuando le dice los días, el Sabbat, ¿verdad? Los meses, la luna nueva, ¿no? ¿Qué? Los tiempos se refiere a ¿qué? A la Pascua, Pentecostés. ¿Y los años a qué se refiere? Sabático, el jubilar. O sea, estaban regresando otra vez ¿a qué? A las prácticas judaizantes. Pero ahora para Pablo les dice, eso es abominable. Eso es ahora abominable, les dice. Pero ¿saben qué es bien interesante? Pablo también lo hacía. Eso es bien interesante. Miren, busquen Hechos 20:16. Busquen Hechos 20:16. Híjole, ponme atención, Elson. Diego, ponme atención. Hechos 20:16, mira, ve ahí, por favor, ve ahí. Ahí vamos avanzando, ve ahí. ¿Ya estás? Mira, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Pablo también lo hacía. Caray, entonces, ¿sí? Y se refiere a la fiesta judía del Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que era, por eso es Pentecostés, 50 días después de la Pascua. No se está refiriendo, quiero recordar el evento cuando bajó el Espíritu Santo. No, se está refiriendo a ¿qué? A la fiesta judía. Pablo también lo hacía. Y le pudieron haber contestado. Pero pues si tú también lo haces. Entonces, ¿dónde está la diferencia aquí? ¿Dónde está la diferencia? ¿Sabes, hermano? Y aquí está lo delicado y lo peligroso del legalismo, que es muy sutil. Es muy sutil. El peligro del legalismo, el peligro de ser otra vez esclavizados es muy sutil. ¿Dónde está la diferencia? Está en la motivación del corazón. Voy a quitar eso. Está en la motivación del corazón. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahorita nuestro hermano Luis, y lo retomaba, nos decía, asistencia fiel. ¿Asistencia fiel a la iglesia es buena? Depende. Depende. Si yo pienso que por venir fielmente estoy agradando a Dios, es mala. No lo hagas. No puedes hacer nada por agradar a Dios, ¿sí me entiendes? Nada.
Por eso Cristo murió por ti. ¿Por qué asisto fielmente? Porque quiero conocer a este Dios tan grande que tenemos. Hazlo. ¿Sí lo ves? Es la motivación del corazón. ¿Por qué los jóvenes, el Diego, adora aquí la batería? ¿Por qué? Pues para que vean que soy un buenazo en la batería. No lo hagas entonces. No lo hagas. ¿Por qué? Porque quiero alabar al Dios que me ha salvado. Hazlo. ¿Cuál es la motivación de tu corazón para hacer cualquier cosa que hagas en tu vida cristiana? Fui con un peluquero hace poquito y mira, sabía un buen de la Biblia, pero no era salvo. Ese conocimiento de la Biblia lo había envanecido. Es bueno que él lea la Biblia, es bueno, pero su motivación del corazón no es la correcta. Si yo, al preparar la clase, me envanezco y digo, ya entendí más que todos, entonces siéntate y sigue aprendiendo. ¿Sí? Si yo después de estudiar digo, wow, qué impactado salí por Dios. Amén. ¿Cuál es la motivación del corazón? Ora, hermano. Nuestro corazón es engañoso. Ora y dile, discierne las intenciones de mi corazón. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué? Cualquier cosa. Te vas a hacer miembro, ¿por qué? Para que ya no me estén enfadando. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque quiero obedecer a este Dios que me salvó. Él dijo ahí, y yo porque lo amo, le quiero obedecer y por eso me quiero hacer miembro de una iglesia donde me nutran y me discipulen. Hazlo entonces. ¿Sí? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Ese es el punto. ¿Por qué lo hacía Pablo? ¿Por qué lo hacía Pablo? Mira, te lo leo. Ten paciencia. Dice Pablo, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo ya no esté sujeto a la ley, ¿lo ves? Yo quiero ir ahí para estar con ellos y ganarlos. ¿Sí? Y dice, a los que están sin ley, también me he hecho como si yo estuviera sin ley. Pero ojo, él aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Este pasaje luego lo usamos de pretexto. Quiero ganar al grupo de Alcohólicos Anónimos. Me voy a entrenar en el alcohol. Para hacerme como ellos, entenderlos, que me acepten, y ya ahí en las copitas les aviento el evangelio. Eso no se refiere, ¿verdad? No se refiere. Pero ven la motivación de Pablo del corazón, ¿cuál era? Ganar más almas para ¿quién? Cristo. Esa era su motivación. Entonces, ¿dónde está lo aborrecible en los judaizantes? Porque así es la palabra. ¿Dónde está lo aborrecible? Ellos dicen, esta es la traducción, nueva traducción viviente, dice, pretenden ganarse el favor de Dios. Ahí está. Ellos pensaban que se podían ganar algo, haciendo algo. Eso es abominable. ¿Y por qué es abominable eso? No porque no pueden hacer nada, sino porque estaban diciendo, la obra de Cristo no es perfecta. Por eso es abominable. Cuando alguien en sus fuerzas quiere cambiar, eso es algo abominable. Porque dice, el poder que opera en Cristo en mí no es suficiente. Necesito poner mi esfuerzo. Por eso es abominable. ¿Sí me sigue? Eso es abominable. Es el bajar a Cristo al nivel de las obras. Imagínate. O sea, bajar al Dios todopoderoso y perfecto, bajarlo, equipararlo al nivel de las obras. O sea, es decir, le estuvieran preguntando, oye, entonces el sacrificio de Cristo es suficiente para proveer la salvación y la santificación. Los judaizantes decían, no. Eso es lo abominable. Ellos decían, no. Se lo leo. Dice Hechos 15:5, se lo leo. Dice, algunos de la secta de los fariseos, y mira, dice,
que habían creído, ya eran salvos. Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos decían, Cristo más Moisés equivale a salvación y santificación. Eso es lo abominable, ¿sí? ¿Sí lo ves? Pero no por lo que ellos pensaban que agregaban nuevamente. ¿Por qué? Porque estaban bajando a Cristo. Por eso. Ellos decían, gracia más ley es igual a salvación y santificación. ¿Qué dice Pablo? Dice, no. Dice, Cristo no es un accesorio. ¿Cómo crees? No lo rebajes a eso. Cristo es todo, Él ya hizo todo. Cuando mi esposa me dice que le compre un vestido, yo me pongo a temblar, hermanos. ¿En serio? Pongo a temblar. ¿Por qué? Porque, fuera el vestido, pues ya la libré. No, pero el vestido le hace falta que un zapato, ¿va? Y luego al zapato le hace falta que una bolsa. Le hace falta un collar. Y al rato ahí vendo mi coche, hermanos. Ahí vendo mi coche para comprarle el vestido con todos los accesorios, ¿verdad? Cristo no es un accesorio. Eso es lo que ellos pensaban, como si fuera algo más equiparable a algo que la ley solo servía para decir, somos pecadores, ¿verdad? Requerimos de otra cosa para salir de esto. Eso es lo abominable. Cuando tú pienses, hermano, que en tus fuerzas puedes hacer algo, estás haciendo algo abominable a Dios. Porque no estás confiando en qué, única y exclusivamente en el poder de Cristo en tu vida. Eso, tenlo presente ahí. Tenlo presente. ¿Qué pasa cuando alguien piensa que por sí mismo llegó a la salvación? Piensa que hay algo bueno en él. Fíjate, sin Cristo, él piensa que había algo bueno. Ahora con Cristo, ¿qué piensa? Ya estoy súper bueno. Y él piensa que en sus fuerzas hace las cosas. ¿Sabes qué provoca eso? Se llena de soberbia. Se llena de pecado. Se hace bien juzgador, que a lo mejor es lo que le pasó a mi hermano Felipe, yo no lo sé. Bien juzgador. En serio. Y va y endureza, le dice, mírame cómo estoy yo. ¿Y tú dónde estás? No entiende que si en algo hemos avanzado es por Cristo. Nadie tiene nada de qué gloriarse nunca. Ni antes ni después. Nunca. Si alguna cosa la estás haciendo basado, apoyándote en ti, deséchalo. Eso hacían los judíos, ellos estaban confiando otra vez en ellos. ¿Qué dijo Pablo? Pues si yo tuviera de qué gloriarme, ¿qué nos dice Pablo? Tantas cosas que yo tengo de qué gloriarme, circuncidado al octavo día, fariseo de fariseos, bla, 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 y nos da una super lista, y dice Pablo, pero todo eso para salvación es basura. Si piensas que tú por ti mismo puedes hacer algo en tu santificación ahora ya, tenlo por basura, pero así deséchalo. Es peligroso, deséchalo. Decir Cristo más mi decisión es salvación es aberrante. Así te lo quiero decir. Decir que gracia más mi carne es santificación es aberrante. No. ¿Qué dice Pablo? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Solo por Cristo, solo por gracia. Solo por Cristo, solo por gracia. Solo por Cristo, solo por gracia. Hay que evaluarnos, hermanos. ¿Qué hay de traer el cabello corto? El hombre. Tranquilo, llegó. Tranquilo. Si él dice, porque traigo el cabello corto soy más piadoso, estás mal. Si él dice simplemente porque me gusta, está bien, ¿sí lo ves? O sea, haces detalles tan simples o más complicados. Cuando Angélica es alcanzada por Cristo, mi hermana, me la rapté a la Sierra de Veracruz y me la llevé allá y demás, y llegamos a un culto, sí fue contigo, luego mi Alzheimer ya, pero sí, y llegamos a un culto y estaban los hombres de un lado y las mujeres del otro lado, y me dice, oye, ¿qué hacemos?
pues tú para allá, yo para allá. No les pregunté por qué lo hacían. Si yo les preguntara, oye, ¿por qué lo hacen? No, es que no sé, ¿verdad? Es que la mujer es inferior y tiene que estar allá y nosotros acá. No lo hagan, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacen? No, porque así agradamos más a Dios, estando las mujeres allá y nosotros, no lo hagan. ¿Por qué lo hacen? Pues quién sabe, así se usa aquí. Nomás costumbre, pero no pasa nada. Está bien, no pasa nada. Sí me sigues. Pero nuevamente, ¿cuál es el punto, el detalle? La intención de tu corazón. Perdón, antes de pasar a esta. Platicando con mi hermana Elida y Oscar, ahí estábamos platicando, me decía mi hermana Elida, es que cuando le predicas, cuando le enseñas a un cristiano, su depravación, y que solamente por ser escogido, y que solamente por gracia dice, que le dicen así a mi hermana Elida, le dicen, oye, ese es un mensaje desesperanzador, ¿sí? Porque le tumban toda base que él tenía. Yo pensé que yo hacía las cosas por mí. Cuando le lanzamos ese mensaje, dice, entonces, ¿ahora qué? ¿Verdad? ¿Cómo le hago ahora? Yo les digo, hermanos, ¿por qué puedo amar a mi esposa? Porque Cristo murió por mí. Por eso. ¿Por qué pago impuestos? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué puedes dejar ese pecado? Porque Cristo murió por ti. ¿Por qué puedes dejar de ser un fornicario? Porque Cristo murió por ti. ¿Sí? ¿Por qué puedo dejar de ser un mentiroso? Porque Cristo murió por mí. Por eso. Solo por eso. Porque Cristo murió por mí. Estamos cerrando, hermanos. Un cierre de media hora y estamos listos. Pablo, al ver todo eso, él dice, temo por ustedes. Pablo dice que todo el trabajo que yo he hecho entre ustedes fuera en vano. Mira que Pablo había trabajado, lo habían apedrado, lo habían dado ya por medio muerto. Y él dice, pero él más que es una preocupación pastoral, él sabía el peligro que había en sus vidas si regresaban al legalismo, a esclavizarse. Era salirse de la gracia para regresar y esclavizarse otra vez a obras, a sus esfuerzos. Y eso es peligroso. Hacer eso te estás alejando de la gracia de Dios, te estás alejando. Así no vas a amar a Dios, así vas a caerte más en tu pecado. Es lo que le está diciendo Pablo, por eso teme por ellos. Y les ruega, les dice, hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libres de esas leyes. Pablo sabía perfectamente lo que era la esclavitud a la ley. Y dice, yo me hice como ustedes, así ustedes se libraron de sus dioses, yo me libré de esto, ya me hice como ustedes, ahora vivan como yo, en libertad en Cristo. Es lo que dice Pablo, les ruego, vivan como yo, se los ruego, dice Pablo. Yo cuando Cristo me alcanzó, hermanos, el primer amor me llegó con todo. Un 20 de noviembre, ya hace 14 años, con todo. Esa noche recuerdo que estuve leyendo y entendía y no quería más que conocer a Dios, a Dios, a Dios. Cuando Cristo me alcanzó, literalmente, como les dije, yo estaba en mi vómito. Estaba así, el alcohol, por mencionar solo uno, era uno de los pecados. Al poco tiempo, y yo le preguntaba a mi esposa que me recordara, al poco tiempo, Dios me quitó ese pecado. ¿Qué hice? No me acuerdo, hermanos. ¿Qué hice? Pues solo quería conocer a Dios y estaba enamorado de Dios y el Señor estaba trabajando en mis vidas. Después en la iglesia, tristemente, entré en un sistema legalista, porque eso se creía ya. Sí, el libre albedrío, claro. ¿Y cómo me hice? Me hice duro, empecé a juzgar. Mi esposa fue víctima, pero horrible. Y yo, en lo personal, me azoté durísimo en el pecado. Hasta que, gracias a Dios, Dios usa a mi hermano Luis y me dice, es que es por pura gracia. Y empiezo a despertar de nuevo a la gracia. Hermanos, no regresen. Si es que vienen del legalismo, si es que piensan, no regresen allá. ¿Y cómo le hago? Pues a lo largo de Gálatas vienen muchas otras cosas. Allá vienen enseñanzas de santificación y demás. Mi hermano Samuel ya va bien adelantado, ¿verdad? Viene mucha enseñanza de eso. Pero no quiero terminar dejándote esto, dejándote un enfoque aquí. ¿El gran mandato cuál es? El gran mandato, ya estoy cerrando, hermanos, ahora sí ya. ¿Cuál es el gran mandato? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el gran mandato. O sea, a Dios solo le importa que lo ames. No dice, me obedecerás de todo corazón, no dice, me servirás. ¿Qué dice? Me amarás. Es el gran mandato, me amarás.
¿Y qué dijo Jesús? El que me ama, ¿qué dijo Jesús? Mi palabra guardará y mi Padre la amará. El que no me ama no guarda mis palabras. Ah, caray, ¿por qué no salgo del pecado? Pues porque no estás amando a Dios. Pero soy un hijo de Dios, pues hay que amarlo más. ¿Cómo lo amo más? ¿Sí? Ok, ¿cómo lo amo más? Mira, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre tiene la iniciativa. ¿Cómo voy a amar más a Dios? Estudiando formas y encontrando formas de cómo Él me ama. ¿Sí? Entonces es bueno decir, yo sirvo a Dios porque amo a Cristo. Sí es bueno, pero es mejor decir, yo sirvo a Cristo porque Cristo me ama. ¿Sí lo ves? Dale ese pequeño giro. ¿Sí? Yo dejé la bebida porque Cristo me ama. ¿Sí lo ves? Dale ese pequeño giro. Ahora dice, ¿y cómo voy a amar más a Dios? ¿Cómo? Solo conociéndole. Dice Paul Washer, el pueblo que no conoce a Dios, ¿sí? O sea, es un pueblo que se está muriendo y tiene toda la razón. ¿Cómo voy a amar más a Dios? ¿Cómo voy a amar más a Dios? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solo conociendo más a Dios. Esa es la forma, conociendo más a Dios. Trata de no pensar en tu gran amor por Jesús, que está bien. Piensa más bien y enfócate más bien en qué. En el gran amor de Cristo por ti. Enfócate en eso, en verdad, que esa sea tu prioridad. Enfócate en conocer el gran amor de Cristo por ti y que Él trabaje. Vamos a orar, vamos a orar.